Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio. Nos sentimos contentos, gracias por el apoyo. Agradecemos a Dios y a ustedes por el apoyo que vienen dándonos en esta plataforma. Siempre decimos, lo recordamos, que el contenido que hacemos aquí es con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo y nos sentimos contentos de saber que de alguna manera el Señor nos permite ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo y del crecimiento ministerial de muchos hermanos. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Hoy queremos pues hablar de un tema interesante, así que si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Si quiere compartir este contenido, es una buena opción para que otros sean bendecidos. Y yo quiero hablar del lenguaje apocalíptico y de cómo los sueños y las visiones pues muestran un lenguaje apocalíptico. Normalmente, cuando hablamos de apocalipsis o un lenguaje apocalíptico, la gente, su idea, su pensamiento es destrucción, fin de los tiempos, acontecimientos finales. Y en cierta forma hay una cierta relación. Pero cuando hablamos de un lenguaje apocalíptico, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de una literatura apocalíptica, no estamos hablando necesariamente de acontecimientos finales. Ahora, cuando traspolamos este lenguaje o esta literatura apocalíptica a las Sagradas Escrituras, sí nos encontramos con ciertas revelaciones de destrucción muchas veces, pero no necesariamente el lenguaje apocalíptico o la literatura apocalíptica sea un tema siempre de destrucción o de final de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Apocalipsis lo que significa es una literatura simbólica, es una forma simbólica de hablar o de escribir. Y por eso usted ve que el libro de Revelaciones, que originalmente es la revelación que le dio el Señor Jesucristo a su siervo Juan, se le establece el nombre de Apocalipsis. ¿Por qué? Por el contenido, no necesariamente del final de los tiempos, sino simbólico del libro. Entonces vemos una serie de símbolos, una serie de representaciones en ese libro. Y lo que estamos viendo es que lo que se presenta es simplemente un símbolo. Por lo tanto, como es un signo símbolo, representa otra cosa diferente a la que se muestra. Cuando se muestra un dragón, cuando se muestra una bestia, un cuerno, etcétera, lo que se está mostrando que es una revelación apocalíptica que hay que interpretarla y cómo yo puedo tener esa capacidad de interpretar lo que es la literatura apocalíptica y el lenguaje apocalíptico con tanto simbolismo. Eso lo vamos a hablar hoy. Pero además de eso también vamos a ver cómo Daniel, el libro de Zacarías y otros libros de los profetas, pues tienen un lenguaje simbólico también y apocalíptico en cierta forma. Principalmente el libro de Daniel, donde se muestra una persona que tuvo visiones apocalípticas, como el caso de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño en el capítulo 2 del libro de Daniel, es un sueño con una revelación apocalíptica. Le muestra una estatua de diferentes materiales, oro, plata, hierro, bronce, barro, y todo esto lo que está significando es un simbolismo. Y cada uno de esos materiales, cada uno de esos minerales, pues está representando otra cosa. El oro representaba a Babilonia, la plata a lo que eran los medos y los persas, y así por el estilo, el hierro a Roma, el bronce a Grecia y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos hablando que es que para yo poder tener una interpretación correcta, un conocimiento aceptado o acertado sobre la literatura apocalíptica, sobre las escrituras apocalípticas y las revelaciones, yo tengo que conocer el simbolismo y tengo que tener una capacidad hermenéutica para tener una correcta interpretación a nivel bíblico en el caso de los textos apocalípticos que encontramos en la Biblia. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Nabucodonosor y de ese sueño apocalíptico, no solamente sucede con Nabucodonosor. Normalmente la mayoría de los sueños y visiones son revelados en un lenguaje apocalíptico. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que el Apocalipsis es
simple simbolismo en la escritura y una escritura fantástica. Entonces, cuando vemos esa fantasía y vemos esas representaciones fantásticas y simbólicas, vamos a decirlo así, llamativas en la mayoría de los casos, lo que nos están es llamando la atención con el símbolo para interpretar una profundidad de un mensaje que se quiere revelar. Entonces, por eso el intérprete de sueños, por eso las personas que son profetas o tienen visiones, necesitan tener una decodificación del mensaje. Y esa decodificación es conocer el simbolismo y conocer cierta profundidad de la palabra para entender lo que Dios está diciendo en el caso de que sea una revelación de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, pues, avanzar en este conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar un conocimiento, una capacidad de entender las escrituras apocalípticas, la literatura apocalíptica? Lo primero es que yo debo de conocer el simbolismo, los símbolos. ¿Qué significan ciertas cosas? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando vemos un león, estamos hablando de un rey, estamos hablando de una autoridad. Entonces, ya tenemos un conocimiento de ese símbolo. Y así hay muchos símbolos. Podemos hablar del símbolo del agua, podemos hablar del símbolo del fuego, podemos hablar de muchísimos símbolos. Cuando vemos una paloma, hablamos de paz, pero es un simbolismo. Entonces, cada vez que usted va conociendo el simbolismo bíblico, por ejemplo, y va interpretando, pues tiene la capacidad de llevar una literatura apocalíptica a una interpretación. También tenemos que conocer la numerología o los números, o lo que los números como signos representan. Porque la literatura apocalíptica está representada tanto en ilustraciones simbólicas fantásticas como también en numerología. Por eso usted ve, por ejemplo, que en el libro de las revelaciones, conocido como Apocalipsis, usted encuentra repetidas veces ciertos números. Encuentra el 7, por ejemplo, desde el inicio con las 7 iglesias, pero se repite con las 7 trompetas, se repite varias veces con los 7 ángeles y así los 7 sellos, y va a encontrar siempre una repetición porque es un patrón que revela trae una revelación. Es apocalíptico la literatura y tiene una revelación. Pero también usted se encuentra con otros números, con el 12, por ejemplo, con el 10, se encuentra con el 3 y va a encontrar una serie de números que tienen una representación bíblica, una representación profética, un simbolismo o un signo de interpretación, de decodificación de un mensaje. Entonces nos damos cuenta, en el caso bíblico, por ejemplo, que nuestro Dios habla en sueños, y cuando habla en sueños, muchas veces lo hace en un lenguaje apocalíptico. Habla a través de visiones. Las visiones muchas veces son representaciones apocalípticas también. Daniel tuvo sueños y visiones, y vemos el capítulo 7, y vemos las bestias que Dios le muestra, las 4 bestias, la bestia espantosa. Todo esto tiene una interpretación. En el caso de Daniel, esto representaba gobiernos, las bestias espantosas y las bestias que se presentaban allí. Y la ferocidad del mismo sueño apocalíptico de Nabucodonosor capítulo 2, Dios se lo muestra a Daniel en una representación de cómo estos gobiernos o imperios iban a ser unos más feroces que otros. Entonces, y más ágiles. En el caso, por ejemplo, de Grecia, que tenía alas, aquel animal, pues representaba pues la agilidad y la rapidez. Entonces, cada uno de esos símbolos nos va representando otra cosa. Entonces, mi capacidad interpretativa, la capacidad hermenéutica que yo pueda tener, me va a dar la facilidad de poder tener una interpretación correcta de cosas que parecen muy difíciles para muchos. Normalmente la gente no estudia Apocalipsis, la gente no lee Apocalipsis, muy poco, y muy poco lo entienden. ¿Por qué? Porque es un lenguaje simbólico y la gente muchas veces solamente lee la literatura y toma muy literal las cosas. No hay cosas que no se deben de tomar totalmente literal, sino que tienen un carácter interpretativo de profundidad y de establecimiento de la ciencia hermenéutica para la correcta interpretación. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo nos dota de dones especiales, dones que nos dan la capacidad de poder interpretar símbolos, signos
enigmas, misterios, y eso es lo que pasaba, por ejemplo, con Daniel. Vuelvo y tomo a Daniel como referencia porque es una referencia muy importante a nivel bíblico y que ilustra muy bien lo que estamos hablando. O sea, a Daniel Dios le dio la capacidad de conocer idiomas, de conocer ciencia, de tener revelación, interpretación de sueños, y eso es poderoso. Todas esas capacidades le permitían a Daniel incluso poder leer una lectura, un texto escrito en un lenguaje, en un idioma que ni siquiera era de la tierra. Mené, mené, parasín, cuando aparece la mano escribiendo en la pared. ¿Y qué está diciendo esta mano? Tu reino será cortado, ha sido pesado en balanza, tu reino ha llegado a su fin. Entonces, esa interpretación de idiomas, de lenguas, de símbolos, o sea, estamos hablando de una capacidad interpretativa espiritual a profundidad por revelación del Dios de los cielos. Y esto lo reconoce el rey, lo reconoce Nabucodonosor, lo reconocemos nosotros. Entonces, si usted quiere aprender a interpretar correctamente la literatura apocalíptica, el lenguaje que muchas veces se muestra en los sueños, simbólico, numerología bíblica o lo que sería gematría a nivel de los judíos o hebreos, pero cuando nosotros establecemos el valor y el significado de los números, tenemos una interpretación también. Dios no solamente habla en letras o palabras, y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. La gente piensa de manera común, ordinaria, corriente, que solamente podemos comunicarnos por el lenguaje de el idioma, por las palabras que podemos hablar o a nivel literario. Sin embargo, también nuestro Dios, que revela su conocimiento y sus misterios, nos habla a través de símbolos, a través de signos, a través de señales, a través de los sueños, a través de visiones, a través de los números. Entonces, el lenguaje de Dios es muy amplio. Además, nosotros utilizamos un cierto tiempo para establecer lo que es presente, pasado, futuro. Y esto tiene que ver con lo que hablamos, si fue ahora, mañana o pasado que lo dijimos. Entonces, tiene una repercusión en la materialización o en la acción de lo que estamos diciendo o de lo que queremos hablar. Hay cosas que ya hoy no tienen vigencia, que sucedieron en el pasado. Ahora, en el lenguaje que Dios utiliza, por ejemplo, en Apocalipsis, ni siquiera se utiliza esa forma de limitación del tiempo que nosotros utilizamos. Entonces aquí entramos a otra profundidad, que es entrar a un lenguaje de Dios en una dimensión eterna. Y hay lenguajes de Dios en dimensiones eternas porque le hablan al presente, al pasado y al futuro al mismo tiempo. Acontecimientos que son pasados, acontecimientos que van a suceder o que están sucediendo y acontecimientos para el futuro lejano o mediano o largo plazo. Y eso pasaba con las revelaciones apocalípticas de Daniel, con las revelaciones apocalípticas en los sueños de Nabucodonosor. El reinado de Nabucodonosor pasó y esa profecía fue al pasado y se pudo ver en el presente de aquel momento cuando llega entonces el nuevo reinado de los medos y los persas, que son los que vencen a los babilonios y establecen entonces el reinado de Ciro y de Darío, que luego más adelante pues son los que se llevan cautivos al pueblo de Israel y también luego vemos también cómo el pueblo regresa con el edicto de Ciro y el cumplimiento de Darío a través de Nehemías, que es el que va a reconstruir nuevamente los muros y las murallas del pueblo. Entonces, todo esto que vamos entendiendo en las profecías, en la revelación bíblica, en la interpretación correcta, tiene un sentido espiritual. Y como es algo espiritual, necesitamos adentrarnos en lo espiritual para sustraer, para extraer un conocimiento más profundo de la literatura, de la revelación simple. Entonces, muchas veces las personas se quedan en lo muy simple, en lo muy sencillo, en lo que pueden entender. Y entonces ahí es donde vienen muchos errores. ¿Cuántas veces no escuchamos a la gente decir, por ejemplo, en algunas iglesias tradicionalmente evangélicas pentecostales, el ángel de la iglesia es el pastor? Porque leen en Apocalipsis que dice, habla al ángel de la iglesia en Sardis, en Tiatira, en la Odisea, en Esmirna. Entonces,
no saben lo que significa porque no tienen una correcta interpretación de los textos bíblicos. Entonces, cuando vamos a la correcta interpretación y establecemos la hermenéutica correcta con una exégesis bien realizada sobre los textos, entonces nos damos cuenta qué es lo que Dios está diciendo, a quién Dios le está hablando, en qué tiempo habló y para cuáles tiempos se establece la profecía o la palabra. Entonces empezamos a tener la interpretación y a despejar los símbolos, a despejar los signos y a establecer una decodificación. Y la descodificación nos trae entonces la revelación de la información. Todos los libros o lo que muestran esta literatura apocalíptica, como las revelaciones o el libro de Daniel y otros, pues nos van a dar una codificación. El código es una información transformada en otra. Un símbolo, un signo, son informaciones que tienen dentro contenida otra información que yo tengo que conocer el símbolo o el signo para entender lo que significa. Yo ponía el ejemplo hace unos instantes de un león. El león como símbolo podríamos decir que es un rey. Por eso vemos que se compara a Jesús como el león de la tribu de Judá. Se habla de que Satanás anda como león, que no es león. O sea, estamos hablando de reinado, de autoridad, de poder, cuando hablamos del león. Pero el león en sí es un animal de la selva, es un animal salvaje. Ahora, contenido en él hay una interpretación. Nosotros podemos hablar del aceite. El aceite no es más que un extracto que se extrae de las olivas o de otro tipo de fruto para extraer ese aceite que sirve para muchísimas cosas, para perfumes, para comer, para muchísimas cosas que podemos realizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto que estamos nosotros ahora mismo estableciendo, pues nosotros de alguna manera lo que estamos diciendo es que tenemos que conocer la información, tener esa data para descodificar el mensaje. O sea, la información trae un mensaje. La literatura apocalíptica trae una información, un mensaje. Yo tengo que conocer la información que construye el símbolo, de construirlo y recibir la información que me revela un conocimiento y por lo tanto una correcta interpretación. Esto es prácticamente un panorama general de cómo las visiones, los sueños y otro tipo de formas se utilizan tanto a nivel bíblico para nosotros como a nivel literario tener un conocimiento apocalíptico o de lo que significa esta literatura y esta forma de escribir o de expresar una información o de llevar un mensaje. Entonces, la revelación, libro de las revelaciones, que es abrir el velo, que es abrir para descubrir lo que está detrás, es mostrarnos a nosotros lo que el Señor quiere a través de la revelación o el libro de Apocalipsis. ¿Cómo yo puedo entender más Apocalipsis? Bueno, tenemos pronto un seminario de escatología el 29 de junio, este mes, en curso de este año, pues vamos a tener nuestro próximo seminario, sábado 29 de junio, 5 de la tarde a 7 de la noche, hora República Dominicana. Usted puede acceder a través de nuestro WhatsApp al 809-614-9482. Nos escribe, le enviamos los detalles. Es un seminario vía Zoom, Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver el paralelismo profético, una actualización profética de nuestros tiempos. Vamos a entender cómo se utiliza la hermenéutica para interpretar y qué es la escatología. Vamos a hablar de los últimos tiempos y de los acontecimientos que han sucedido y que están sucediendo. Así que si usted quiere maxificar el conocimiento, tener una interpretación sobre el Apocalipsis, Daniel y todo esto que encierran las profecías y los acontecimientos finales, pues es bueno y es importante. Normalmente no se está enseñando mucho sobre estos temas, pero es necesario, es importante y ayuda mucho a nosotros tener más confianza en nuestro Dios y a que nuestra fe se afirme cada día más. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un grato placer poder llegar a su vida, poder compartir con usted, esperando que usted se suscriba a este canal, comparte este contenido, coméntelo para que otros también sean bendecidos. Nosotros siempre respondemos sus comentarios y siempre pues agradecemos a Dios por el apoyo que usted nos brinda. Hasta una próxima entrega, su hermano pastor Víctor Almanzar. Bendiciones para usted, para su familia, para su iglesia y su ministerio. Hasta la próxima.